hay plenitud de gozo en tu presencia. Buen día, hermanos. Dios nos continúe bendiciendo, porque siempre nos está bendiciendo. Día a día nos bendice. Creo que hay que enumerar las bendiciones del Señor, como dijo Ruth el otro día, de poner un tarrito en la reunión del miércoles en casa y poniendo papelitos todos los días que digan gracias Dios por un día esto, el otro día otra cosa, y el otro día otra cosa, y el otro día otra cosa. 365 agradecimientos. Así que vamos a hacerlo. Un tarrito, un frasquito, ¿no? Frasquito, con papelitos, ¿sí? Es algo que nos hemos propuesto. Podemos arrancar hoy, los que no arrancamos todavía. Pero hay que agradecerle al Señor. Estamos disfrutando de la palabra de Dios y Carlos, nuestro pastor, que hoy no nos acompaña, está en Córdoba sirviendo al Señor, viene hablando de Pedro. Hoy Marcelo habló de Pedro y yo también preparé Pedro. No todo Pedro porque es... Pero pensé, ¿no? Si me acompañan con las imágenes, porque el mensaje es bastante ilustrativo. La vida generalmente nos presenta diferentes opciones, diferentes caminos, diferentes alternativas día a día. Podemos elegir en un montón de cosas, podemos agarrar para distintos lados, ¿no? Es verdad. Y yo pensé en... para el otro. Ahí empezamos mal. Bueno, no nos vamos a equivocar. Pensé en las alternativas, las opciones que tenemos, porque tenemos muchas opciones, muchos caminos. Podemos optar por qué ropa me pongo a la mañana, ¿o no? ¿Me pongo camisa, me pongo chomba, me pongo pantalón? Bueno, pollera los hombres no nos ponemos. Germe me dice no. Podemos optar los chicos en qué carrera van a seguir, podemos optar la comida que vamos a comer, podemos optar qué programa vamos a ver, podemos optar qué equipo vamos a hacer, podemos optar el jugo que vamos a tomar hoy al mediodía, pomelo, banana, naranja, café, cibulé, no sé. Ya se mezclan todas las cosas. Hay millones de variedades, hay muchas opciones, ¿no? Muchísimas opciones. Uno va a la heladería y empieza a mirar el cartel y dice, oh, cuántas opciones. Pero en la vida nuestra como cristianos, se sigue equivocando, hay algo que no es una opción y que tenemos que considerar seriamente en nuestro caminar con Cristo, y es la santidad. A esto quería llegar con esa pequeña introducción de las opciones que hoy tenemos. Pero en nuestra vida cristiana, hermanos, la santidad que Dios espera de nosotros no es una opción más. No puedo decir, bueno, esto no me interesa como cristiano, agarro otras cosas de la gente cristiana, esto no es para mí, esto es imposible, yo no puedo, Dios pide mucho, esto de ser perfecto, esto de... No. No es una opción. El mensaje es, la santidad no es una opción para el cristiano. No es una opción. No podemos optar y decir, bueno, no, en estas cosas no voy a ser santo. La verdad que esto es más fuerte que yo, esto no. Dios demanda de sus hijos la santidad, algo que hoy nos cuesta como cristianos identificarnos bien firme e ir contraculturalmente. Bueno, de todos los atributos de nuestro Dios, los atributos que Él tiene, su pureza, su inmutabilidad, su amor, su bondad, que Dios es creador, que es inmensurable, omnipotente, omnisciente, que es eterno, que es inmarcesible, que es invisible, que es único, invariable, que sus pensamientos son inescrutables y muchísimos atributos de Dios. Su santidad es el atributo más importante, porque Él no dice, soy justo. Bueno. Él es santo. Si nos imaginamos un Dios, si nos imaginamos nosotros ahora algo que no es, ¿no? Un Dios que es todopoderoso, pero que no es santo. Dios todopoderoso, pero no es santo. Imaginémonos el daño que haría. O si nos imaginamos un Dios que es juez, como es, pero que no es justo, sino que actúa con injusticia y sin santidad, también
sería dañoso para nosotros. Entonces pensemos cuánta injusticia cometería un Dios que no es santo, que es justo, que hace justicia, que es juez, pero que no es justo y no es santo. Y si vamos a la palabra de Dios, Dios es resaltado desde el principio de la palabra de Dios, desde el comienzo de la humanidad, ya con Adán y Eva, en un lugar que mi hermano era santo, no había pecado, no había maldad, un lugar perfecto. Es el lugar donde estaba Adán y Eva, un lugar bueno, perfecto, sin maldad, sin pecado. Dios subraya esa santidad, pero a lo largo de toda la Biblia y al final de la Biblia también nos encontramos con una ciudad que es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo y ahí esa ciudad es pura, perfecta, donde reina la santidad de Dios. Entonces a través de todas las Escrituras vemos la santidad de Dios. Dios comienza con un lugar santo y Dios finaliza con un lugar santo. Pero tenemos que decir algo importantísimo. Que cuando Dios se encuentra con el pecado, Dios no hace ninguna vista gorda, ni el disimulado, ni se pone a silbar como que no pasa nada. Dios actúa frente al pecado. Dios dice la palabra que es fuego consumidor y Él destruye o se aleja del pecado. Y si vamos a la Biblia hay distintos relatos donde Dios actúa de esa forma. Se aleja del pecado o destruye completamente el pecado. Tenemos el ejemplo de los hijos de Elí, no sé cuántos lo recuerdan. Ellos, inmorales, corruptos, en la casa de Dios, viviendo vidas malas. Dios los destruye. El ejemplo de Acán, se quedó con el botín, lo escondió. El ejemplo de los hijos de Aarón, que ellos llevaron una adoración profana. Ellos pusieron fuego, pero no era el fuego que Dios quería. Y Nadab y Abiú descendió fuego del cielo. Tenemos a Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento también. Ellos le mintieron a la iglesia, al Espíritu Santo, y cayó, ¿no?, el castigo. Entonces, tenemos distintos ejemplos de que Dios, ¿qué hace con el pecado? Lo destruye o se aleja del pecado. Dios no es amigo del pecado, quiere llegar al pecador, pero es fuego consumidor. A veces no tenemos presente eso. Y Dios se aleja. Son temas que por ahí son difíciles de escuchar, pero es así, es la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de cosas que no estén en la palabra. Se aleja de ese lugar santo de Adán y Eva, ¿cuándo qué? Cuando corrompen ese lugar, cuando desobedecen a Dios, cuando en ellos está este sentir de decir, no, Dios dijo esto, voy a hacer otra cosa. Y ahí le hacen caso a la serpiente. Esa desobediencia, esa rebeldía, ¿no?, que a partir de ahí se va multiplicando cada vez más sobre la tierra. Y sabemos también que en un momento la unidad perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo, cuando Jesús es puesto en esa cruz, que Él está en esa cruz cargando con nuestros pecados, mis pecados y tus pecados, mi hermano, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se produce esa separación entre Dios y el hombre a causa de nuestros pecados. Cristo en la cruz está llevando nuestros pecados y ocupando el lugar que yo merecía, vos merecías. Él en ese lugar experimenta esa lejanía del Padre, una lejanía total. Y fue tremendo para el Hijo. Dios Padre le da, en cierta forma, vuelta a la cara. Si vamos al pueblo de Israel con este mismo tema de que Dios destruye el pecado o se aleja del pecado, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel que había deambulado por el desierto. Moisés sube a recibir las tablas de la ley y el pueblo entró en desobediencia total, en rebeldía. El pueblo de Israel pecó contra Dios. El pueblo de Israel, Aarón se deja influenciar, sabemos la historia, por el pueblo y construye un becerro.
estos son tus dioses, le dice. Estos dioses nos sacaron de Egipto. Estos dioses nos libraron y adoran a un ídolo. Y se enciende la ira de Dios. Se enciende también la ira de Moisés cuando desciende. Y Moisés tiene que interceder por el pueblo. Moisés hace de intercesor por el pueblo, porque Dios es fuego consumidor frente al pecado. Y no le pasa por alto el pecado de sus hijos, de su pueblo. Él es imparcial, juzga a todos igual, no es porque, bueno, yo soy bonito o porque trato, no, Él es un juez justo. Y tiene que Moisés interceder, porque Dios iba a derramar su ira frente a un pueblo que había levantado un ídolo, un becerro, y Dios se decide, si vamos al pasaje que sigue, Dios, después de esto, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Había una promesa, el pueblo iba a tomar una tierra, le dice que suba, pero miren en qué términos se los dice. Se expresa de una forma, Dios le dice a Moisés, tú, Moisés, y el pueblo que tú sacaste. Después de esto que había pasado, de la adoración a ese becerro, Dios dice, Moisés, este pueblo se está portando no como mi pueblo, se está portando como tu pueblo. Es tu pueblo, Moisés, parece ser. Si bien es mi pueblo, pero se está portando como si no fuera mi pueblo. Y después dice el pasaje, yo enviaré delante de ti al ángel, echaré fuera al cananeo, o sea, todos los enemigos que el pueblo de Israel tenía que sacar, que eran varios pueblos, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a todos los feos que pueda haber por ahí, todos los pueblos que eran enemigos paganos, y que iba a enviar un ángel y que Dios los iba a sacar. Pero fíjense acá, el versículo 3, no sé si se llega a leer porque la letra es muy chiquita, dice, pero yo no subiré contigo, no sea que te consuma y destruya en el camino. Yo hice una promesa, Moisés, con vos, que iba a ir contigo, pero a causa de tu, dice, dura cerviz, que sería, ¿ser qué? Cabeza dura, testa dura. No. Le costaba entender que tenían que adorar solamente a un solo Dios, servirle solo a Él, dedicar su vida a Él, consagrarse a Él totalmente. Este pueblo de Israel, apenas Moisés va a buscar lo más santo, que es la ley, el pueblo de Israel está adorando otros dioses y haciendo cualquier cosa alrededor de esos dioses, dioses paganos, entregándose a la sensualidad, a la mundanalidad. Entonces Dios le dice, Moisés, este pueblo se está portando como tu pueblo, porque no parece mi pueblo, y yo no voy a subir en medio de ti, porque si subo con este pueblo, lo destruyo, lo voy a destruir, y no quiero destruirlo. ¿Qué decide Dios hacer? En ese momento, Dios decide seguir con ellos, pero en el pueblo estaba el tabernáculo, el lugar santo de Dios, donde los sacerdotes entraban y donde hacían sus ofrendas y sacrificios. Y Dios decide, yo voy a mostrar mi disgusto con lo que hizo el pueblo, mi enojo con lo que hizo el pueblo, y voy a sacar ese tabernáculo del centro y lo voy a poner en un lugar más periférico. Y Dios hace así, saca ese lugar santo y lo pone afuera, lo corre del lugar. Porque Dios tenía que hacer visible que Dios no pasaba tan livianamente el pecado del pueblo, que no había sido una pavada el pecado del pueblo. Entonces, cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, Dios lo destruye o se aleja. Y nosotros no queremos ser destruidos por el Señor. Vivimos en la gracia del Señor. Creo que Dios tiene muchísima misericordia de nosotros y a veces como
¿Pecaremos porque la gracia abunde? No, de ninguna manera, dice Pablo. No podemos pecar. Total, Dios perdona y pisoteo la gracia de Dios. Y dice, la santidad y el pecado no pueden cohabitar, se repelen, son polos opuestos. Está lo santo y está del otro lado, de la otra punta, el pecado. Sin embargo, si vamos a hablar francamente, en nosotros hay una cohabitación. Está la presencia de Dios y también está muchas cosas que sabemos que deshonran el nombre de Dios. Pero vamos a hacer una definición de pecado. Yo acá saqué algunas cosas. ¿Qué es pecado? El pecado primero entra en el mundo por Adán, nos afecta a todos. Nacimos todos en pecado. Puede ser pecado evidente, puede ser pecado secreto. Es una transgresión de la ley, de lo que Dios puso como ley. Proviene de lo profundo de nuestro corazón el pecado. Es fruto de nuestras concupiscencias. ¿Qué palabra, no? Concupiscencias. Son los deseos de nuestra naturaleza caída, que vienen desde Adán, desde la desobediencia. Es rebelión pura contra Dios. Dios aborrece el pecado. Es provocado y provoca su ira, su enojo. Dios nunca va a estar feliz con el pecado de nosotros, ni con el mío, ni con el de nadie. Nunca. Ningún hombre puede por sí mismo limpiarse. No existe, yo me puedo purificar yo mismo, me autopurifico. Y solo Cristo fue sin pecado y solo Él puede ofrecer el perdón de pecado. Solo Él puede perdonar. Solo Él puede perdonar, hermano y amigo. Y un día, aquellos que hemos creído en Él, Dios nos convenció por el Espíritu Santo de pecado. Llegó un momento que dijimos, oh, cuánto pecado hay en mi vida, por favor. Y ahí, con lágrimas, con dolor, dijimos, Señor, estoy muerto, frito. Acá estoy, Señor, acá está mi vida y te la entrego toda. Te entrego este paquete completo. Y ahí sentimos, ¿no?, como el Señor obró. Es increíble, ¿no?, cuando se lleva todo eso, esa mochila tan grande. Y la obra del Espíritu Santo es convencernos. El Espíritu Santo de Dios obra en su iglesia, obra en nosotros, quiebra nuestro yo, nos compunge y nos muestra ese Dios de amor, de misericordia, que nos ama aún más allá y con todos nuestros pecados. Y a partir de que creímos en Cristo, mora en nosotros, gracias a Dios, este Espíritu que nos fortalece, que es el Espíritu Santo de Dios. Oímos la palabra de verdad, dice Efesios 1:13, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos en Él, y fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¡Qué gloria!, ¿no? Tenemos de Dios su Espíritu morando en nosotros. Esto nos tiene que traer gozo, porque es imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Podríamos? No. Y el sello es algo importante. Un sello son esos sellos de la época de los reyes, de los monarcas y de de los poderosos de la tierra. No era un sellito como hoy. Un sello establece la seguridad. Estamos seguros con el Señor porque Él nos selló, nos dejó su presencia. Es un sello auténtico. Un sello muestra autenticidad. Somos hijos elegidos por Él. Somos de su propiedad, no somos de otro, no le pertenecemos a otro, Él es nuestro dueño. Y tenemos una autoridad en el Señor con su Espíritu Santo, la autoridad que nos da Él como hijos, como herederos. Ahora bien, ¿qué sello, no? ¿Valoramos el sello de la presencia de Dios en nosotros? ¿Y escuchamos la voz del Espíritu Santo? ¿O seguimos de largo cada vez que el Espíritu Santo nos habla, nos está moviendo para buscar más de Dios, para dejar cosas, para abandonar malos hábitos, para consagrarnos más a Él? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Y hablamos de lejanía. El pecado, por un lado, vamos a ponerlo de aquel lado, y la santidad de Dios del otro lado. ¿Y cómo se da esa lejanía en nosotros, hermanos? En que mora la presencia del Espíritu Santo, esta presencia divina, esta presencia santa, porque en nosotros mora, en cada uno de aquellos que hemos creído en Él, en la verdad del Evangelio. El cristiano, dice la palabra, y lo vivimos, y lo podamos haber vivido en una época de nuestra vida también como cristianos, y por ahí te está pasando, ¿sí?
Dice el cristiano que entra en la práctica del pecado, que se familiariza con un pecado particular o con varios pecados, pierde la llenura del Espíritu Santo. Y ese es contristar, entristecerla a Dios mismo, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, el tener pecado, el practicar pecado va a llevar a que el cristiano sea vulnerable, esté hecho un raquítico espiritual, va a ser propenso a enganchar todo pecado y su vida va a ser realmente no de bendición, va a ser una vida pobre espiritualmente, muy débil. Y hay un pasaje, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Obviamente uno si toma vino cae en la borrachera y pierde el sentido común, el juicio. Y dice Pablo, sean llenos del Espíritu. Tenemos que movilizarnos hacia eso en nuestra vida cristiana. El pecado, dejarlo. Cualquier hábito de pecado en la vida cristiana nos va a trastornar, nos va a volver a provocar muerte. Si bien el Espíritu Santo sigue, pero sigue muy contristado, muy apagado, en un rinconcito y quiere, a ver, despertate, despertate. Y con el pecado, hermanos, nosotros como cristianos siempre perdemos. No nos da ni una de ganar. Nunca va a traer nada bueno, ningún pecado en la vida, si lo tenemos. Vamos a perder el gozo del Señor, el caso de David, ¿no? Perdemos el gozo, perdemos el interés, la motivación por las cosas espirituales. La palabra no la abrimos, no oramos, no nos tratamos de congregarnos lo justo y necesario como para cumplir un poquito. Predicar, ¿qué voy a predicar si perdemos esa pasión? Perdemos el primer amor por el Señor y aparecen, bueno, amo otras cosas, al Señor ya lo dejé de amar. Perdemos el temor de Dios y perdemos el temor de pecar. Y bueno, empezamos a disfrutar algunas cuestiones más que otras, cosas que a Dios aborrece. Minimizamos, justificamos el pecado, lo tenemos ahí como escondidito, pero está. Perdemos la comunión con los hermanos. Dice Juan, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Ahora, si ando en tinieblas, como Dios no anda en tinieblas, no tengo comunión. Tengo que tener comunión cuando estoy en la luz de Cristo. Pierdo la paz del Señor. Hay un revuelo interno que no me deja en paz. Pierdo la perspectiva de que tendré, miren qué serio que es esto, que dar cuenta delante del trono de Dios. Y dice Romanos 14:10, por cada palabra, por cada acción, y no delante de las personas, delante de un Cristo. Perdemos nuestra visión como cristianos, nos desenfocamos, vamos para cualquier lado, no sabemos para qué propósito tiene Dios para mi vida en este mundo. Pierdo el rumbo y pierdo bendiciones. Y después, bueno, Dios no me bendice, Dios no me bendice, y Dios no me bendice, y todas son, Dios no me bendice. Bueno, hay que mirar, ¿no? Porque Dios es un Dios de bendición. Todos estos son síntomas que Dios o se ha alejado de nosotros porque hemos dejado que haya cosas en nosotros y aún continúa la presencia del Espíritu Santo. Qué hermoso es esto, ¿no? Que Dios nos selló y ese sello, el Espíritu Santo sigue en nosotros y sigue ahí con gemidos, rogando delante del Padre para que nosotros nos volvamos a enfocar, levantar la mirada a Él, confiar en Él. Entonces, por tanto, de acuerdo a todo esto, la santidad, mi hermano, no es una opción. No la puedo elegir o no en mi vida. La vida de un cristiano es una vida ligada 100% a la santidad. Y es una obligación para nosotros ocuparnos de la santidad. No lo podemos relegar a que, bueno, se ocupen los otros, se ocupe el pastor de mi santidad, de que yo ande bien. Cada uno tiene que ser responsable. Vamos a dar cuenta. Primera razón, ¿por qué la santidad no es una opción? No es una opción porque, como habíamos dicho, el Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos que honrar al Espíritu Santo. No podemos contristarlo, apagarlo, menospreciarlo, menoscabarlo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice que fuimos comprados por precio. El precio de la sangre de Cristo fue pagado. La sangre del Hijo de Dios fue pagado en la cruz.
Y nuestro vivir tiene que ser darle la gloria al Señor, no deshonrarlo. Entonces tenemos que buscar honrar al Señor con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Primera razón, porque la santidad no es una opción, entonces, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Segunda razón, tenemos que honrar y valorar lo que Dios hizo por ti, su sangre derramada en la cruz. Él derramó su sangre allí. Y no podemos pisotear la sangre de Cristo. No podemos darle poco valor con mi vida. Él murió por mis pecados. Y yo sigo viviendo en pecado, teniendo el pecado como un ídolo, como ese pueblo que levantó ese ídolo y se arrodillaba delante de ese ídolo y desplazó al Dios Santo. No puedo hacer eso. La tercera razón, porque la santidad no es una opción, porque necesitamos darle la honra que la palabra de Dios tiene y la gloria de Dios tiene, viviendo nosotros como cristianos en obediencia. La guía del cristiano no es la emoción, no es el entusiasmo, la guía del cristiano es la palabra de Dios y nosotros tenemos que honrarla y la honramos obedeciéndola. Dice, porque el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, el ocuparse de las cosas del espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven en desobediencia es imposible que agraden a Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que obedecer a Dios, agradar a Dios, buscarle agradar. Es una batalla. Es una batalla, hermanos. Es nuestro trabajo. Decidimos un día seguir a Cristo. La cuarta razón por la que la santidad no es una opción es que el cristiano necesita, y esto sí es serio, todo es serio, esto también, temer las tremendas consecuencias del pecado. Hay consecuencias, no es que no va a pasar nada y no. Tarde o temprano se descubre, tarde o temprano se sabe, tarde o temprano todo se viene abajo. Y en el caso puntual del reino de Israel, el reino del sur, Dios le venía enviando profetas y en una subida y bajada de reyes que hacían y agradaban a Dios, reyes que desagradaban a Dios y traían idolatría, abandonaban la ley. Dios enviaba profetas y este pueblo no escuchaba la ley, no escuchaba a los profetas, no se volvía a Dios, seguía en el paganismo. ¿Qué pasó? Se cumplió que las consecuencias llegaron 150 años después, cuando el pueblo fue llevado ¿a dónde? A Babilonia, y le pasó lo peor. Las cosas no pasan porque sí. Tenemos que ser conscientes que tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y yo, si no tomo la vida santa la tomo como algo relajado, como algo bueno, quizás, tal vez una opción. No, en la iglesia algunos viven así, otros viven así, y bueno, yo me acomodo y hago lo que puedo, un poquito nomás. No. Es la palabra de Dios, no estoy sacando es la palabra de Dios, son ejemplos de la palabra de Dios que fueron escritos. El pueblo de Israel lo padeció.